llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, señora, caballero, joven, señorita, a levantarse. Muy buenos días. Hoy estamos viernes 21 de noviembre de 2025. Un saludo cordial para todos quienes nos están sintonizando a esta hora de la mañana en toda la provincia de Cotabambas, Grau, Paruro, Chumbivilcas y hasta donde lleguen las poderosas ondas de Radio Surfo y la amplitud modulada 810 y por supuesto 102.7 la frecuencia modulada en Tambobamba en los 97.5 la frecuencia modulada y a través de las redes sociales que a esta hora de la mañana ya estamos al aire, queridos amigos. Un saludo cordial para ustedes quienes están ya a esta hora de la mañana en el trabajo, camino al trabajo y en muchos casos quienes trabajan seguramente turno noche, saliendo también o justamente cambiando ya de turno. Un saludo cordial para ustedes, queridos amigos. Y por supuesto, hoy tenemos información que compartir con ustedes en el plano local, en el plano regional, en el plano nacional. Pero si usted tiene por allí que compartir información con nosotros desde su sector, desde su comunidad, desde su centro poblado, tiene algún aviso, algún comunicado, un llamado para este fin de semana, quizá reuniones que normalmente a veces se desarrollan también en nuestras comunidades, puede usted hacerlo a través del WhatsApp de la radio, el 974-7824-20. Estamos atentos a su comunicación a través de este número, a través de este WhatsApp y seguramente estaremos compartiendo lo que usted necesita que pues también la población conozca, queridos amigos. Bueno, casi cerrando ya en nuestra provincia de Cotabambas con los aniversarios, con estos nuevos aniversarios que hemos celebrado, los distritos de Chalhuahuacho y Coyurqui, pues que efectivamente cierran, ¿no? Como todos los años, cierran con un nuevo aniversario estos dos distritos y bueno, esto de ayer y hoy yo creo que ya estamos cerrando prácticamente con actividades básicamente ya tradicionales, ¿no? De la corrida de toros, que normalmente pues con esta actividad se cierra, digamos, los aniversarios en nuestra provincia, parte de nuestra costumbre, parte de nuestras tradiciones y bueno, efectivamente ayer hemos estado ahí observando un ratito a través de las redes sociales, la transmisión en vivo, estas corridas que se han dado en Chalhuahuacho y también en Coyurqui. Bueno, así estamos cerrando este año ya con estos nuevos aniversarios de estos dos distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Básicamente, esta es la actividad
actividades o las actividades más importantes que creo yo ya culminamos en este año. Por otro lado, ayer también se ha desarrollado la segunda audiencia pública de rendición de cuentas en el distrito de Mara, Mayores detalles les estaremos dando también a través de este medio de comunicación y ojalá que podamos tener la posibilidad de conversar con la primera autoridad o alguien y podamos dar básicamente quizá como un resumen, ¿no? Resaltar aquellas obras, proyectos que se vienen ejecutando y desarrollando en beneficio de la población, porque claro, no todos seguramente hemos tenido la posibilidad de poder asistir o participar o estar conectados en la transmisión de esta segunda audiencia pública de rendición de cuentas y hoy podamos tener la oportunidad de escuchar quizá a la primera autoridad. Estamos tratando de conectarnos. Por otro lado, también, queridos amigos, mucha atención, información que también llega desde el distrito de Aquira con respecto a este proyecto importantísimo de pastos y forrajes en acción, así se denomina el proyecto. Y bueno, se vienen dando capacitaciones técnicas en cuanto a mecanización agrícola, conservación de forrajes, todo un resumen que también nos han compartido la información y nosotros estaremos dando a conocer, queridos amigos. Ha habido asistencia técnica y producción, más de 3.550 asistencias técnicas brindadas a productores en cuanto en esta gestión que se viene desarrollando en el distrito de Aquira, 167 hectáreas de pastos instaladas, 16.700 kilos de semillas distribuidas para fortalecer la producción de forraje en el marco de este proyecto desde la Municipalidad Distrital de Aquira. En cuanto a forrajes, también se ha entregado en todo caso y se ha producido 12.000 pacas de avena producidas, 30.000 kilos de heno molido de avena, trigo, cebada y maíz y 5.000 kilos de forrajes ensilado, asegurando así las reservas alimentarias del ganado en estas épocas críticas que ahorita no tenemos lluvia, se nos fue la lluvia, no hay lluvia y efectivamente para esta época pues tan importante y necesario estos forrajes, ¿no? Ensilado en nuestras comunidades. 6:38 a.m. Ahí está la información en el plano local que seguramente estaremos dándoles, sí, pues efectivamente mayores detalles. Y ayer también algo importantísimo que se ha que se ha desarrollado en el distrito de Cotabambas, básicamente con respecto a la colocación de la primera piedra para la construcción del centro cívico. Obra pues que es financiada por Minera Las Bambas a través de esta modalidad de convenio marco. Hoy también vamos a estar ampliando de qué se trata, cuántos pisos y todo lo que refiere, pues efectivamente con respecto, queridos amigos, con respecto a esta importante obra que se va a dar inicio en el distrito de Cotabambas a través de convenio marco, pues esta modalidad que da la posibilidad, el hecho de que efectivamente las obras puedan avanzar rapidísimo, puedan concluirse. Esa es la idea, ¿no? Entonces, queridos amigos, ahí estamos con la información en el plano local y por supuesto también estaremos compartiendo con ustedes información en el plano regional. En el plano regional ampliaremos la información en su debido momento, queridos amigos, pero les voy adelantando con respecto a esta información que se viene difundiendo ya en los medios, efectivamente regional, locales también de Apurímac, con respecto, por ejemplo, la socialización que se viene dando sobre el plan de acción regional con respecto a la seguridad
Seguridad Ciudadana. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac está realizando reuniones de socialización y trabajo técnico orientada a la actualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana en cumplimiento de la Resolución Ministerial 0786-2023 y su modificatoria. Esta actividad se desarrolla en las instalaciones o se viene desarrollando en Abancay básicamente. Vamos a dar mayores detalles sobre estos acuerdos también que se toman con respecto a la seguridad ciudadana en nuestra región. Por otro lado, información positiva, información importantísima que resaltar también, por supuesto, y hay que sentirnos orgullosos efectivamente de haber nacido y ser pues apurimeños, porque un docente arguediano, el docente Brian Manuel Tello Taco, fue pues galardonado, reconocido en primer lugar. ¿En qué? En esta participación que han tenido justamente del 12º Convenio Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, con ANIEF 2025, como se le conoce, evento académico de alto prestigio organizado por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Y efectivamente este maestro pues pertenece a la Escuela Profesional de Contabilidad, ¿no? Y entonces él ha tenido este reconocimiento de primer lugar. ¿Cómo es que él obtiene este reconocimiento? Les voy a estar dando más adelante el detalle, pero efectivamente pues el maestro trabajó en esta investigación denominada Estado de Resultados Sostenibles, integrando, dice, la NIEP 18 y la NIEP S1 para la creación de valor sostenible. Obviamente vamos a un poquito hablar con respecto a este trabajo de investigación que ha desarrollado el maestro, y pues en este encuentro, 12º encuentro, Convención Nacional obtuvo el primer lugar, llevando así el nombre de nuestra región de Apurímac en alto, y sobre todo pues esta universidad importantísima en Andahuaylas. 6 de la mañana ya con 43 minutos, 6 de la mañana con 43 minutos. Orgullosos se sienten efectivamente planes docentes, estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, pues con este reconocimiento. Estaremos dando detalle con respecto también. Y en el plano nacional, queridos amigos, mucha atención, información que también tenemos y debemos compartir con ustedes, con lo que viene ocurriendo y con lo que se viene dando la información, queridos amigos. Bueno, ya todos los medios de comunicación están difundiendo, dando a conocer con respecto a lo que pues el abogado en este caso del profesor que dio ayer todo un discurso, se han rasgado las vestiduras en el Congreso, fue todo un revuelo ahí, ¿no? Una situación en la que se han vivido, pero hay muchos que se están identificándose con este abogado. Estoy tratando de buscar el nombre exacto de este abogado que les ha dicho todo, de todo. Yo creo que muchos de nosotros, seguramente viéndoles las caras de los congresistas, nos atreveríamos o podríamos decirle, pero o no nos hemos atrevido o nadie se ha atrevido finalmente, ¿no? Y este abogado pues sí les ha dicho en la cara pela todo lo que se tenía que decir, y hay muchos que efectivamente sí se identifican, digamos, con todo lo que ha indicado, ha dicho este abogado, y bueno, claro, en algunos casos, ¿no? En algunos aspectos, no seguramente en todas, pero hay muchos que sí, efectivamente, los medios de comunicación se ha dicho que sí se identifican, ¿no? Los medios de comunicación, no todos casi han hecho esta difusión, estoy tratando de buscar la información y como que no hay escrito,
6 de la mañana ya con 46 minutos, 6 de la mañana ya con 46 minutos. Va la información, avanzamos en esta mañana a levantarnos y seguramente, señora Caballero, usted está ya listo, para poder también empezar con hacer el desayunito, avanzando el desayuno para los hijos, ¿verdad? Y el desayuno para los hijos, porque pues viernes todavía están en labores escolares los pequeños y tienen que ir hacia el jardín, algunos primaria y seguramente en algunos casos secundaria. En el plano nacional también estaremos abordando con respecto a la Corte Suprema que este lunes evaluará si ordena impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. La Sala Permanente de la Corte Suprema evaluará este lunes 24 de noviembre si ordena el impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidente Dina Boluarte como parte de una investigación preliminar que afronta pues en la Fiscalía por el caso ya conocido, cirugías, ¿no? Usted y yo que conocemos cambio de rostro que hubo por allí. Por otro lado, el Congreso aprueba ley que elimina la igualdad de género y la reemplazó, dice, por igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todo un debate para poder ver este tema de a veces simplemente denominaciones, ¿no? Por otro lado, el Pleno del Congreso ha rechazado admitir a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón. La iniciativa, dice, de Renovación Popular fue rechazada tras recibir solo 17 votos a favor, 65 en contra, tras el incidente con el abogado de Betsy Chávez en la comisión permanente. La moción en contra del segundo vicepresidente del Congreso no alcanzó en todo caso los 53 necesarios para avanzar con respecto a esta moción. El Pleno del Congreso ha rechazado ayer admitir a debate la moción de censura promovida por la bancada de Renovación Popular contra el segundo vicepresidente de Parlamento, Waldemar Cerrón. Ahí está, ya me acordé ya. El abogado de Betsy Chávez, pues no, el defensor, lo que estuvimos hablando de ayer, Raúl Noblecilla, el abogado Raúl Noblecilla, defensor del premier o ex premier en todo caso de Betsy Chávez, todo lo que pues despotricó frente al Congreso y a los congresistas, que muchos ahí, como digo, pues rascaron las vestiduras ahí, no sabían qué hacer, si apagarle al micrófono, si escaparse, si correrse. Fue realmente todo un circo, ¿no? 6 de la mañana ya con 50 minutos. Ahora sí, nos vamos ya a la información para compartir con ustedes en los titulares. Y bueno, vuelvo a decir, queridos amigos, si es que ustedes tienen información que compartir desde su localidad, puede hacerlo a través del WhatsApp 974-782420. Estamos atentos para compartir la información también. Bueno, ahora sí nos vamos con los titulares. Perfecto, por ahí ya tenemos el audio de la participación de este abogado Raúl Noblecilla, defensor de la ex primera ministra Betsy Chávez. Y voy a estar compartiendo más adelante. Quizá muchos de ustedes de repente no siguieron las redes sociales, pero vamos a compartir un poquito de lo que ha dicho justamente él también ayer. Como les digo, a muchos congresistas definitivamente pues quedaron aludidos, básicamente los fujimoristas, ¿no? No sabían qué hacer ellos, no les digo, si apagarle el micrófono, si correrse, si ir a darle su sopapo, yo no sé, no sabían qué hacer realmente. Estaban pero tan incómodos porque pues hay muchas verdades que seguramente se los ha dicho en sus caras peladas, ¿eh? Como digo, muchos no nos hemos seguramente hasta ahora atrevido, muchos no se han atrevido, teniendo las oportunidades también quizá de decir, pero tuvo que decirlo, ¿no? Tuvo que decirlo.
Bueno, ahora sí vamos con los titulares, queridos amigos. Informativo Willaricui, correspondiente a hoy viernes 21 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La frase de la semana que nos acompaña en todos los programas en vivo a través de este medio de comunicación. Tome nota, no trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor, Escuche muy bien esta frase, ¿eh? Está bien, no decimos que no, sea usted exitoso, pero sobre todo usted busque siempre ser un hombre, una mujer de valor, honesto, trabajador, que seguramente nos recuerden nuestra familia, nuestros hijos, nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestros vecinos, siempre más que seguramente un hombre exitoso, un hombre de valor, un hombre honesto, un hombre trabajador. Sobre todo, trabajemos en ello. Vamos, un día como hoy, ¿qué ocurrió? Un día como hoy, mucha atención, se recuerda el Día Mundial de la Televisión, ¿qué les parece? Imagínense, hay muchos que no podrían vivir sin la televisión, ¿sí o no? También se recuerda el Día Mundial de la Pesca, el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar, ahí van los niños aprendiendo pues desde pequeños en la tabla de multiplicar, ¿no? También se recuerda el Día Mundial de la Vasectomía, ahí están muchos caballeros también que ya se han sometido, digamos, a este procedimiento que es muy importantísimo, pues obviamente planificar en la familia, ¿verdad? Planificar en la familia. Si no es la señora, seguramente el caballero, pues poder someterse a este procedimiento de la vasectomía, el Día Mundial de la Vasectomía. Tiene que ser, pues, obviamente una decisión o planificada. Día Mundial del Saludo, un saludo cordial en todo caso para cada uno de ustedes. También se recuerda y se reconoce el Día Mundial del Saludo, un saludo, aprovechando en todo caso este día, todos nos saludamos, un puñito ahí, darse la mano, un abrazo, como usted, una venia, por ahí también, el saludo como usted pueda hacer, ¿ok? 1832 se crea el Parlamento o el Departamento, de Amazonas en Perú. En 1839 el Congreso dispone que el pueblo de Canta se titule Heroica Villa y que el pueblo de Chiquián se denomine Villa Incontrastable. En 1869 muere Luisa de la Torre, la beatita de Jumay. Dice Luisa, pues curaba toda clase de enfermedades, tratándolas con hierba, medicinales y oraciones. Su fama de santidad se extendió por todo el país. Se dice que pues resucitó a una persona e hizo ver a una ciega y curó enfermedades incurables. Bueno, finalmente ella falleció a los 50 años de pulmonía. Y claro, por muchos se preguntan por ahí, ¿por qué no se curó ella, no? En 1986, muere en Lima el pintor Víctor Humareda Gallegos, pintor expresionista, reconocido por su creatividad, considerada fruto de una personalidad turbada. El año 2000, el Congreso de la República rechaza la renuncia del presidente Alberto Fujimori y declara su vacancia por incapacidad moral. Asume la presidencia el congresista Valentín Paniagua Curazao. En el 2019, en toda Colombia se lleva a cabo el movimiento 21N, un paro nacional en el que el país manifiesta en contra de las políticas del gobierno del presidente colombiano Iván Duque. 2023, hace poquito, en el Estadio Maracaná, luego de una trifulca policial por primera vez en su historia, la selección de fútbol de Brasil es derrotada en su tierra. A su vez, Argentina se convierte en la primera selección en ganar por eliminatorias Conmebol en Brasil, en calidad de visitante. En esta serie de rachas, por primera vez en su historia, Brasil es derrotado 3 veces consecutivas. Todo pasó a la historia hace poquito, 2023, 6 de la mañana con 55 minutos. Información en el plano local. Vamos con los titulares para hoy.
A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Titulares, queridos amigos, en el plano local, la información. Tome nota de esta información. Para la campaña agrícola 2025-2026, Minera Las Bambas viene entregando más de 9.500 kilos de semillas de ajo a diferentes comunidades como Ayahuil, Cayaulí, Ojpatahuasi, Sorco, Ñahuinlia, Patarcancha, Patrón Santiago, Palca y entre otras comunidades de los distritos de Progreso y Coyllurqui. Son muchas familias que en estos últimos años se vienen dedicando a la cosecha de ajo y que les resulta beneficioso primeramente para la alimentación diaria y también, por supuesto, el excedente para la venta en los mercados de nuestra provincia. Más información, queridos amigos, más información, mucha atención a esta información. Ayer, en una ceremonia donde participaron autoridades locales y comunidad en general del distrito de Cotabambas, se dio inicio a la colocación de la primera piedra para la construcción del centro cívico, obra que es financiado por Minera Las Bambas a través de esta modalidad de convenio marco. Mucha atención y tendrán pues la posibilidad de seguramente tener un poco más de orden con esta construcción en cuanto a toda la población del distrito de Cotabambas. Más información: cada 25 de noviembre el mundo levanta su voz para visibilizar y rechazar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, recordándonos la urgencia de promover políticas, acciones y una cultura de respeto que garantice su protección. Desde la Municipalidad Distrital de Aquira reafirman el rechazo a toda forma de violencia contra la mujer. Invitan a la población aquireña a reflexionar, sensibilizar y unirse a la lucha que no involucre, o en todo caso, el maltrato a las mujeres. Una sociedad libre de violencia con responsabilidad. Este 25 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana, en la Plaza de Armas de Aquira se dará una sensibilización, y a partir de ello también en el Coliseo Municipal una charla importantísima con respecto a esta fecha importantísima que nos recuerda que debemos respetar a las mujeres. Más información: ayer se realizó la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2025 del distrito de Mara, importante espacio de transparencia y participación ciudadana, donde el alcalde, funcionarios, regidores presentaron los avances, resultados y acciones que se vienen ejecutando en beneficio de toda la población aquí mareña. Durante esta jornada se dio a conocer el progreso de las obras, proyectos y servicios que se desarrollan en el distrito, así como los retos y compromisos que se continuarán asumiendo para seguir impulsando el bienestar y desarrollo de las comunidades del distrito de Mara. Más información: la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del proyecto Familia de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, desarrolló el taller de habilidades blandas con una participación activa y dinámica de los estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Tambobamba. El objetivo fue proporcionar a los participantes las herramientas y, en este caso, conocimientos necesarios en habilidades blandas que les permitirán desenvolverse de manera efectiva en diferentes aspectos de su vida cotidiana, laboral, felicitando así su transición hacia la educación superior y en este mundo profesional y laboral. Importantísimo estos aspectos que pues efectivamente los estudiantes, los niños, en este caso ya adolescentes, tengan que siempre participar en estos espacios. Más información, queridos
queridos amigos, en el plano local, la Municipalidad Distrital de Aquira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, continúa fortaleciendo el sector agropecuario mediante la ejecución del proyecto Mejoramiento de Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Agropecuario para la producción de pastos y forrajes en 14 localidades del distrito. Iniciativa que busca incrementar la disponibilidad de alimentos para el ganado, promover una ganadería más sostenible y competitiva. Este proyecto viene siendo implementada durante la presente gestión municipal. Más información en el plano local, 7 de la mañana ya con 1 minuto, 7 de la mañana con 1 minuto, más información. Tambobamba recibe el galardón Contigo, categoría sobresaliente. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba ha sido reconocido a nivel nacional con el galardón Contigo, categoría sobresaliente, la más alta distinción otorgada por el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tras alcanzar el 100% de los indicadores de gestión establecidos para el periodo evaluado. Este importante reconocimiento llena de orgullo a la división de OMAPEP, destacando así el compromiso y esfuerzo del equipo técnico y de la actual gestión municipal, quienes trabajan de manera perseverante por la inclusión, equidad y bienestar de las personas con discapacidad severa del distrito y la provincia de Cotabamba. 7 de la mañana con 2 minutos, ahí está la información en el plano local, queridos amigos. Vamos con la información en el plano regional. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac realizó una importantísima reunión de socialización y trabajo técnico orientada a la actualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana en cumplimiento de la Resolución Ministerial 0786-2023 y su modificatoria. Más información en el plano regional. Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Apurímac participan en el 12º Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica, en el también 14º Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y de la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia Itinerante. Más información, docente Brian Manuel Tello Taco de la Universidad Nacional José María Arguedas de la Escuela Profesional de Contabilidad obtiene primer lugar por su destacada participación en la segunda o en el 12º Convenio Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera con AFIEF 2025, evento académico de alto prestigio organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores del Perú. Más información. Un árbol por un peruano. Iniciativa en Cusco busca plantar 33.000 millones de árboles que busca también, Cusco proyecta instalar más de 30 millones de plantones nativos hacia el año 2027 como parte de una política de restauración y recuperación de ecosistema orientada a la adaptación y mitigación del cambio climático en el país. Más información en el plano regional. Más de 380 artesanas de 13 comunidades del área de influencia de Minera Antapacay, esto en Cusco, presentaron al público el resultado de meses de capacitación, esfuerzo y aprendizaje. 30 grupos de participantes exhibieron sus prendas, tejidos, accesorios y piezas artesanales elaborados con técnicas ancestrales de la cultura cana, combinando así con propuestas creativas, contemporáneas, que buscan acceder a los nuevos mercados. Más información. Puno en alerta por niveles extremos de radiación con riesgo grave para la salud de la población. El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI en Puno, Sixto Flores Sancho, advirtió que Puno está registrando niveles extremadamente altos de radiación solar, lo que representa pues un peligro inminente para la población durante estos días. Hay que protegernos, usar siempre el sombrerito y el protector solar. Más información. Aumenta detección de melanomas, esto en la región de Arequipa. La doctora Milagros Román del Servicio de Oncología del Hospital Honorio Delgado Espinosa ha advertido que se ha registrado un aumento en los diagnósticos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo. La especialista refirió que en el nosocomio regional se detectan al menos un caso al mes, cifra que no se observaba hace 5 años.
Más información según INEI Arequipa. Mucha atención, el distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí, es el único de la región de Arequipa y a nivel nacional en reportar una población inexistente en el Censo Nacional de Vivienda y Población 2025. ¿Qué pasó? Debido a la negativa de sus habitantes a participar en el proceso, según el jefe nacional del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, Gaspar Morán Flor. Se han negado, no quieren ser pues censados ellos, y están fuera del mapa en el Perú. ¿Qué les parece? Bueno, del último censo básicamente. Más información. Por caso agrorural, allanan viviendas de funcionarios por presunta colusión agravada. Fiscalía Anticorrupción interviene en Huamanga, Huanta, desde la madrugada de ayer. El quinto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ayacucho quienes ejecutaron un operativo de allanamiento de inmuebles con descerraje, registros domiciliarios, incautación de bienes, registro de vínculos y entre otros en el marco de una investigación preliminar del caso agrorural. Qué terrible está sonando este tema también allá en Ayacucho. La Policía Nacional del Perú recuperó al bebé que fue reportado como desaparecido del Hospital de Salud Augusto Hernández de Ica. De acuerdo con la información policial, el recién nacido había sido extraído del centro de salud por una ex trabajadora de limpieza. Efectivos de la Policía Nacional del Perú hallaron la mañana de ayer, de jueves, al bebé de 2 días de nacido que había sido reportado como desaparecido del Hospital de Salud Augusto Hernández en Ica. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación tan realmente compleja? Pues en las redes sociales, qué desesperación de la madre cuando no se sabía dónde estaba su bebé recién nacido. Qué terrible realmente estas situaciones. ¿Cómo es que podría estar ocurriendo dentro de un hospital? Y sobre todo, es salud, un poco más de seguridad. Pues, ¿qué pasó? 7 de la mañana con 7 minutos. Qué angustias la que vivió, pues, obviamente su madre. Vamos con la información en el plano nacional. Poder Judicial leerá sentencia a Martín Vizcarra este miércoles 26 de noviembre a las 9 de la mañana. El exmandatario es procesado por el presunto delito de cohecho en la concesión o de las obras de los proyectos Lomas de Hilo y Hospital Moquegua durante su periodo como gobernador regional de dicha región. La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde al informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino. El informe final contra el expresidenta del Consejo de Ministros, que pues condena su participación en el fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, deberá votarse ahora en el Pleno del Congreso. Fuerza Popular evalúa censurar a Waldemar Cerrón por permitir insultos del abogado de Betsy Chávez, dice a la congresista Patricia Juárez. Calificó pues de inaceptable que el integrante de la mesa directiva no retirara, dice, de la sala a Raúl Noblecilla, quien lanzó arengas contra el fujimorismo durante la sesión de la comisión permanente en la que se evalúa la inhabilitación de Betsy Chávez. Realmente no puedo dejar de reírme un poco porque no les digo que esta señora Patricia no sabía qué hacer, no hallaba qué hacer, como que por ahí decía, pues, ¿no? Trágame tierra, algo así, ¿no? Con todas las verdades, de verdad, yo me identifico también no con todas, con algunas cosas que realmente dijo este abogado. El gobierno oficializó este jueves la prórroga por 30 días del estado de emergencia en Lima, Callao, para continuar implementando medidas para combatir los altos índices de criminalidad en estas jurisdicciones. El Ejecutivo publicó este jueves el decreto supremo que da cuenta de la ampliación del estado de excepción que pues entrará en vigor este 21 de noviembre. Mientras tanto, la información, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó esta semana el dictamen que propone la ampliación del registro integral de formalización minera Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la extensión del registro quedó en mano del Pleno del Parlamento, que deberá ratificar o en todo caso rechazar esta medida. El coordinador general de Vidensa, Instituto Nicolás Besich, aseveró que no ha podido o no ha habido un interés real de parte del Congreso para pues abordar la situación de este Reinfo ni la aprobación de la ley MAPE.
7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con la información en el plano internacional. ¿Qué nos trae la información en el plano internacional? Pero antes de irnos al plano internacional, queridos amigos, la Corte Suprema evaluará el próximo lunes, este lunes 24 que viene, si ordena impedimento de salida del país contra Dina Boluarte por caso cirugías. La Sala Penal Parlamentaria o permanente, la Sala Penal Permanente de la Corte Superior evaluará este lunes 24 de noviembre si ordena el impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte también de esta investigación preliminar que afronta en la Fiscalía por el caso conocido ya como cirugías. Más información, nos vamos al plano internacional. La información en el plano internacional: China tiene planes concretos para, dice, invadir Taiwán mediante operaciones navales. Según información a nivel mundial, una investigación exclusiva de Reuters reveló que la Armada de China moviliza desde su época de verano, estamos hablando entre los meses de junio y agosto, una flota de buques civiles con el objetivo, dice, de doblegar fuerzas y ensayar técnicas para tomar Taiwán. A partir de datos de seguimiento e imágenes satelitales, la agencia de comunicación ha comprobado que la nación de Xi Jinping tiene planes concretos para invadir suelo taiwanés en una operación que podría superar el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, información en el plano internacional: canciller de Colombia asegura que apoyaría a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición. La canciller colombiana Rosa Villavicencio resaltó la importancia de una salida negociada y advirtió sobre los riesgos de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La información también en el plano internacional: el gobierno colombiano señaló que apoyaría un plan para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregue el poder a una administración transitoria. Asimismo, Trump sugiere pena de muerte para los legisladores demócratas que pidieron, dice, a militares desobedecer órdenes ilegales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto ayer la pena de muerte para los legisladores demócratas que pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que rechazaran cualquier tipo de orden ilegal por parte de las autoridades. Mientras tanto, la información: el gobierno de Nicolás Maduro dice que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado número 51. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha venido escalando ya a raíz de la movilización aérea y naval condenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe, que la defiende como parte de una operación contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una amenaza y un intento de propiciar un cambio de régimen. Justamente la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ayer que Estados Unidos está buscando convertir al país sudamericano en su estado número 51, en medio de las tensiones por el despliegue militar de la nación norteamericana en el Mar Caribe, y que Caracas ve como una amenaza para propiciar un cambio de gobierno. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos con la información en el plano deportivo.
Vamos a la información deportiva, queridos amigos. La información deportiva para hoy. Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol le otorgó a Comerciante Unidos los 3 puntos del partido contra Ayacucho FC. Malas noticias para Ayacucho FC, que se complica con su lucha por mantener en la Liga 1. Te apuesto. Justamente se dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol le otorgó a Comerciantes Unidos los 3 puntos del partido contra Ayacucho FC, que lucha pues por continuar en la máxima división del fútbol peruano 2026. Recordemos que el 8 de noviembre pasado Ayacucho FC derrotó por 1-0 a Comerciantes Unidos por la penúltima fecha del torneo clausura en el Estadio Las Américas, pero en los descuentos el cortejo fue suspendido por el árbitro Diego Jaro tras arrojarse objetos al campo de juego. Y bueno, esto les costó caro finalmente. Información también en el plano deportivo. Futbolistas de la selección de Colombia sufrieron presunto intento de asalto, dicen Estados Unidos, luego de realizar algunas compras en un centro comercial de Florida. Los jugadores fueron seguidos por sujetos desconocidos que iban a bordo de una camioneta y no se imaginan, corrieron tras ser, dice, intervenidos. Resultó que eran prontuariados delincuentes. ¿Qué le parece? Uy, casi les alcanzan. Felizmente, pues tenían una carrera que, pues, felizmente no se dio este atraco en todo caso. Información deportiva también. Bolivia, así quedaron, dice, conformados los cruces del repechaje internacional para el Mundial 2026. A ver, así se jugarán el repechaje internacional Mundial 2026. Semifinal 1, Nueva Caledonia versus Jamaica. Final 1, ganador Nueva Caledonia, Jamaica versus Congo. Final 2 o semifinal 2, en todo caso, Bolivia versus Surinam. Y final 2 sería pues ganador Bolivia, Surinam versus Irak. Así se va a jugar estos últimos partidos. La selección de Bolivia, por su parte, pues ya tiene rival confirmado en lo que será su búsqueda de volver a la Copa del Mundo luego de más de 30 años de espera. Los dirigidos por el entrenador Oscar Villegas tendrá que verse las caras en la semifinal 2 del repechaje internacional contra Surinam. El ganador de esto enfrentamiento choca con Irak y el que gane esta final, en todo caso, irá pues al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cómo quedará? Bueno, ahí está el país un poquito más cercano, digamos, que todos están atentos, es pues obviamente Bolivia. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa, queridos amigos, y volvemos para desarrollar información en el plano local, regional y nacional. No se vaya, venimos en unos minutitos. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui
a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 22 minutos. 7 de la mañana con Cambió el Digital, 23 minutos. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a los que recién están sintonizando la radio. Se levantaron por ahí un poquito más tarde de repente. Un saludo para ustedes a través de la amplitud modulada 810, las redes sociales también que nos vienen siguiendo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hoy, viernes 21 de noviembre 2025. Bueno, nada más como mención, queridos amigos, les doy a conocer que ayer efectivamente se ha desarrollado algo importantísimo en el distrito de Cotabambas. Teníamos pactado la conversación con responsable del área de Relaciones Públicas, pero me dicen por ahí que todavía no, la semana que viene me dicen. Pero bueno, les voy adelantando con respecto a esta información importantísimo que se ha puesto primera piedra para la construcción del centro cívico
obra que es pues financiada por Minera Las Bambas a través de convenio marco. Estoy seguro que en adelante esta obra estaremos viendo el proceso de avance básicamente, ¿no? Y también seguramente ya teniendo allí algún responsable que va supervisando en el avance de esta obra, estaremos también dándoles mayores detalles, básicamente con respecto a la infraestructura, ¿no? De cuántos pisos, cómo se va a desarrollar, en cuánto tiempo, cuáles son los beneficios que va a dar, cuáles son los espacios que se va a tener, a quiénes va a beneficiar y todos estos aspectos. 7 de la mañana ya con 25 minutos. Mientras tanto, ayer también, queridos amigos, se ha desarrollado una actividad importantísima, por acá me dicen saludos, full sintonía en el distrito de Coyllurqui, en el distrito de Coyllurqui a través de Radio Guaira 101.5 de la frecuencia modulada. A ver, vamos a tratar de comunicarnos con el profesor Richard Valencia para que pueda comentarnos básicamente este nuevo aniversario que acabamos prácticamente de pasar el 19 de su día central, pero todavía entiendo que en ayer, hoy, me imagino que todavía hay algunas actividades que se desarrollan en el marco de este nuevo aniversario. Estamos tratando de comunicarnos con el profesor Richard Valencia para que nos dé un poco más de detalle cómo se ha estado desarrollando, cómo se ha desarrollado todas estas actividades deportivas, culturales, de costumbre en el marco de este nuevo aniversario, 83 años del distrito de Coyllurqui. Bueno, a ver, profesor Richard, ojalá pueda devolverme en todo caso la llamada. Perfecto. Estamos en todo caso atentos a ello también que ocurra. Bueno, les decía que ayer también se ha desarrollado una actividad importantísima en el distrito de Progreso. En el distrito de Progreso ha habido un encuentro de saberes productivos, Entendemos que ya esta parte de saberes productivos pues lo llevan las personas de la tercera edad, y básicamente Minera Las Bambas también viene coadyuvando, ayudando de alguna forma para que pueda visibilizarse, ¿no?, estos saberes de las personas de tercera edad de nuestras comunidades, en coordinación con este programa del Estado, que es el programa Pensión 65, básicamente, quienes ellos velan por el bienestar de los adultos mayores. Y bueno, estuvo ahí nuestro compañero de labor, Gonzalo Huirce, también participando en esta actividad importantísima que se ha desarrollado ayer en el distrito de Coyllurqui. Vamos a escuchar algunas entrevistas y participaciones de los adultos mayores y también los responsables, digamos, de esta actividad que se desarrolló. Vamos a escuchar. De Radio Surfu, y nos encontramos con Grisaldo Chayanca, quien en estos momentos desde el distrito de Progreso nos va a dar mayor información de lo que ha acontecido esta tarde aquí en Saberes Productivos. Grisaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Surfu, y por favor coméntanos qué se ha realizado esta mañana y parte de la tarde aquí en el distrito de Progreso. Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en Distrito de Progreso conjuntamente con todas las autoridades del distrito. Asimismo también nos acompañan nuestros adultos mayores del Distrito de Progreso, de las comunidades de Récord Conjaca, Pampach, Etcasca, Escorno, y también de la comunidad de Progreso. Bueno, esta actividad se viene desarrollando en un encuentro de saberes, quienes los adultos mayores tienen estos conocimientos y entre sí se está compartiéndose, ¿no?, de los conocimientos como de Progreso, que son plantas medicinales, tejidos, ¿no?, y asimismo también de las comunidades de Parte Alta, de Escorno, de Conjacpampa, también que nos intercambian, ¿no?, estos conocimientos entre ellos. También así fortalecemos a nuestros adultos mayores para que ellos también puedan expresarse, ¿no?, en su propio idioma. También para, de alguna manera, en las instituciones educativas también ellos puedan enseñar, ¿no?, a las nuevas generaciones, a los estudiantes de diferentes instituciones educativas, como venimos trabajando este año en la institución educativa de Escorno con los estudiantes de secundaria, asimismo también en Récord Conjaca, aquí en Progreso con los estudiantes de inicial, ¿no?, quienes los adultos mayores vienen enseñándoles
de los saberes ancestrales, ¿no? Este día hemos reunido a los adultos mayores para que ellos ya también entre los adultos puedan compartir los conocimientos que tienen ellos. Qué importante es que estos conocimientos, estos saberes ancestrales puedan traspasarse a las nuevas generaciones, ¿no? Para que también tengan conocimiento, por ejemplo, de medicina ancestral, que ya poco a poco se ha ido perdiendo también. Sí, justamente, ¿no? Con esa idea de recuperar nuestros saberes, ya que poco a poco también nuestros adultos mayores se van perdiendo, ¿no? Justo hace poquito el señor Leonzo Pinares en la comunidad de Escorno ha fallecido, ¿no? Y también él tenía bastante conocimiento, incluso nos habló en la última reunión acerca de la historia de la comunidad de Escorno, y me alegra mucho, ¿no? Que haya dejado al menos o haya hablado en la edición educativa, ¿no? Y de alguna manera se viene trabajando y fortaleciendo a nuestros adultos mayores para que ellos puedan transmitir los conocimientos que poco a poco se van perdiendo, ¿no? Hemos visto también la presencia de la empresa minera Las Bambas. ¿De qué manera ha apoyado a esta actividad de saberes productivos? Sí, bueno, gracias ¿no? al programa Pensión 65, en coordinación, ¿no? Con la Municipalidad Distrital de Progreso, quien encabeza el ingeniero Walter Moreano. Asimismo, han podido llegar a un acuerdo, ¿no? con programas de Pensión 65, con la empresa Las Bambas, que viene apoyando en estas actividades. También se ha sumado, ¿no? que para nosotros, para la municipalidad, nos ha fortalecido, ¿no? En apoyo a las actividades con almuerzos, con materiales de escritorio, ¿no? Y ahora que nos vienen con víveres, ¿no? Que también para los adultos es un incentivo a que sigan participando en este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, felicitaciones al alcalde, hazle llegar nuestros saludos a través tuyo por esta organización y por impulsar pues este tipo de actividades de saberes productivos tan importante hoy en día, donde nuestros adultos mayores transmiten o de alguna manera nos comentan toda esta información valiosa que han adquirido a lo largo de los años. Te agradecemos mucho. Gracias, ¿no? Agradecerles a ustedes por estar presentes aquí, de la empresa Las Bambas, asimismo a nuestras autoridades quienes vienen impulsando este tipo de actividades en favor de nuestros adultos mayores. Gracias. Muy bien, amigos, adelante en estudios. Perfecto, ahí estuvo conversando nuestro compañero de labor Gonzalo Huirce con respecto pues a esta actividad importantísima que se ha desarrollado ayer en el distrito de Progreso, saberes productivos. Importante que nuestros adultos mayores transmitan estos conocimientos a los menores ahora, ¿no? Ya sea en instituciones educativas o en algún espacio que podamos crear básicamente y que ellos pues puedan dar a conocer. Y las ferias es también uno de los espacios donde ellos se muestran, donde ellos efectivamente dan a conocer. No hace mucho, hace poquito, en el marco también de los 31 años de aniversario de nuestro distrito de Chalhuahuacho, estuvieron allí en la plaza, dando a conocer también todo su conocimiento los adultos mayores. Bueno, en el desarrollo de la información, queridos amigos, también en la línea telefónica ya tenemos a el profesor Mario Gordillo. Él es coordinador de educación de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, para que nos pueda comentar básicamente con respecto a esta ampliación de fecha que se ha dado con respecto a la segunda especialización en didáctica de comunicación matemática en educación primaria. A ver si está por ahí, profesor Mario, si nos puede, en todo caso, a ver, se fue la... Perfecto. Acá está en todo caso. Profesor, ¿nos escucha, verdad? Sí, ahora sí. Hola, ¿nos escucha? Sí, los escucho, listo. ¿Me escuchas a mí? A ver, ok. A ver, espera un rato, por favor. Vamos a levantarle la voz. Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Estás? Hola. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Ok, listo. Sí, les escucho muy bien. Ya, perfecto. Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, con esta ampliación. Entiendo que hoy día finaliza la fecha de esta inscripción con respecto a esta segunda especialidad para la educación primaria en el distrito de Chalhuahuacho. Coméntanos mayor detalle, Mario.
Así es, buenos días, muchas gracias Luis, por esta oportunidad de poder dar esta información. Así es, hoy día están terminando las inscripciones, se ha ampliado un tiempo más, justamente para que mayor cantidad de profesores puedan inscribirse en esta segunda especialidad en didáctica de la comunicación y matemática, que es un espacio muy importante, sobre todo para los docentes del área de influencia, porque otorgará herramientas metodológicas para poder llevar a cabo, para poder desarrollar sesiones de aprendizaje en las áreas curriculares de comunicación y matemática, que son las áreas curriculares más importantes de toda la propuesta curricular educativa. Entonces, para eso, esta segunda especialidad lo que va a dar es otorgar herramientas, digamos, a nivel de metodología, recursos educativos, que permitan pues que las sesiones de aprendizaje en estas áreas sean cada vez más entretenidas, lleguen cada vez más a los estudiantes y puedan tener mejores resultados, ¿no? Entonces, la intención es aprovechar la oportunidad que se ofrece hasta hoy día para matricularse. Esta segunda especialidad va a contar con recursos muy, muy interesantes y sobre todo con el apoyo de la Universidad Continental. Y como único requisito que se está pidiendo para inscripción en esta segunda especialidad es la licenciatura o el título profesional del CNI, y inscribirse directamente en la plataforma de la Universidad Continental. Profesor Mario, la pregunta llega al WhatsApp. ¿Quiénes están llamados? ¿Quiénes están invitados para poder lograr esta inscripción y cómo es que ellos se pueden inscribir? Los docentes de primaria de las escuelas del área de influencia directa y inscribirse a través de la plataforma de la Universidad Continental, que tiene justamente un apartado directamente dirigido para la inscripción en segunda especialidad didáctica de la comunicación y matemática. ¿Hay algún número telefónico, alguna dirección en la que de repente algún profesor necesita un poquito más ahí, de repente asesorarla desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas? ¿Tenemos algún número que quizá podamos ahí facilitarles? Sí, si desean, me pueden escribir también al mismo número de WhatsApp, el 9969-89005. Les estaré brindando la información necesaria justamente para poder participar de mejor manera en esta segunda especialidad. Perfecto, entonces hoy, ¿a qué hora está culminando este periodo de inscripción? Hoy día, a lo largo de todo el día, hasta las 12 de la noche. Perfecto, entonces directamente tendrían que visitar a la página de la Universidad Continental. Así es. ¿Cuánto? Sí, la pregunta también llega, Mario. ¿Cuánto tiempo va a durar esta segunda especialidad y cómo va a ser la modalidad? La modalidad va a ser mixta, va a ser presencial, o algunos talleres presenciales en algunos momentos específicos del año, y también con una metodología virtual, en donde se van a ir desarrollando módulos virtuales con una serie de recursos tecnológicos, y el docente pues podrá participar a través de su propia computadora o en el uso de internet, y podrá seguir los módulos que se desarrollen a través de modo virtual. La segunda especialidad está planificada para estar finalizando en el mes de agosto del siguiente año. Ah, es un año, casi un año, ¿no? Es que alrededor de 8 meses. 8 meses, ajá. Sí. Bueno, profesor Mario, ¿tenemos hasta ahora la data? ¿Cuántos docentes ya estarán más o menos inscribiéndose? Estamos con un número bastante cercano a la meta, de esos 40 docentes de la influencia directa. Por eso los animo a inscribirse hoy, no dejar de hacerlo, para no perderse esta gran oportunidad justamente de mejorar nuestras habilidades y capacidades como docentes. Claro, porque la idea es esa, ¿no? Poder seguir capacitándonos como docentes, poder, y a lo largo de estos años, básicamente en lo que viene a ser el área de educación, Minera Las Bambas siempre ha estado involucrada, en todo caso, en apoyar en capacitaciones y ese tipo de cursos, talleres, especializaciones que se viene dando a los docentes del área de influencia. La idea es que efectivamente, Mario, tengan que aprovechar, ¿no? Ya no falta mucho, falta unas horas para que seguramente se cierre este periodo de inscripción y tengan que aprovechar. Reiteremos en todo caso la invitación, Mario. Así es, invito a todos los profesores, profesoras de educación primaria, del área de influencia directa,
a que no pierdan la oportunidad de participar en esta segunda especialidad en didáctica de la comunicación y matemáticas, que va a ser un espacio formativo importantísimo, creo yo, para justamente desarrollar nuestras capacidades a nivel de metodología para el desarrollo de sesiones de aprendizaje en comunicación y matemática. Los animo, los invito, es un espacio totalmente dirigido a ustedes, en donde de vuestra parte solamente hay que poner mucho empeño y esfuerzo. Entonces no perdamos esta oportunidad pues de mejorar la calidad de su formación y poder desarrollar, al final de cuentas, una educación de calidad donde los más beneficiados van a ser nuestros estudiantes. De todas maneras, muchísimas, Mario, por la comunicación, y bueno, ahí está en todo caso la información para toda la comunidad educativa de nuestra provincia de Cotabambas. Gracias, buen día. Buenos días, muchas gracias, Liz. Hasta luego. Perfecto, ahí está la información, señores docentes. A ver, está el último día para la inscripción para los docentes de educación primaria. Queridos docentes, tienen la posibilidad de poder ingresar a esta segunda especialidad en didáctica de la comunicación y matemática en educación primaria, y justamente con la Universidad Continental se va a dar esta segunda especialidad. Minera Las Bambas ha encargado justamente a la Asociación de Desarrollo Las Bambas para que pueda llevar adelante estas capacitaciones, estas especializaciones, con el deseo de que los docentes de educación primaria tengan pues la oportunidad de seguir actualizándose. En todo caso, no tienen ya mayor tiempo, pueden hacerlo hoy. Lo único que dijo es que tengan como requisito vuestro título universitario, y con ello ustedes tengan la posibilidad y la oportunidad efectivamente de poder tener esta segunda especialidad, que de hecho les va a ayudar muchísimo seguramente en adelante, no solo aprender seguramente conocimientos, sino también como parte de vuestro, en este caso, de vuestro FAI, va a ser importantísimo para presentación seguramente en algunos otros trabajos educativos que ustedes desarrollan, ¿no? Entonces, ahí está la comunicación para los docentes de nuestra provincia de Cotabambas, del área de influencia, lo que nos ha indicado el profesor Mario Gordillo, coordinador de educación de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Bueno, queridos amigos, tenemos información que también a esta hora de la mañana compartir. Está nuestro compañero de labor, Javier Cheque, allá en el lugar de los hechos, efectivamente, y dan para que nos dé la información en el distrito de Progreso. ¿Qué se va a desarrollar en Progreso? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Me paso con las señales y me puedes escuchar perfectamente. Sí, por ahí tenemos un poquito medio entrecortado. A ver, tratemos a ver, ve adelante, a ver, te escuchamos. A ver si te escuchamos. A ver, en todo caso, Lisbeth, si me das unos 10 segundos, me voy a ubicar en un mejor sitio, ¿te parece? Claro que sí. Mientras vas caminando, bueno, voy comentándoles, queridos amigos, Javier Chequia está camino al distrito de Progreso para también otra actividad importantísima como el que se desarrolló ayer en el distrito de Cotabambas. Se va a poner la primera piedra para la construcción de la institución educativa inicial San Martín de Progreso. Esta colocación de piedra también es justamente en el marco del convenio, reitero, convenio marco firmado con Minera Las Bambas. A través de este procedimiento se va a desarrollar en el distrito de Progreso. Por otro lado, también nos indica Javier el proyecto de truchas en récord con caca. También este proyecto importantísimo, viendo el tema de la alimentación, básicamente de las familias, y por supuesto también por ayudar en cuanto a la economía, porque pues el excedente siempre se llevan a los mercados. Creo que ya está en un lugar donde mejor nos podemos comunicar seguramente Javier y nos va a dar mayor detalle. Javier, ahora sí, te escuchamos. Efectivamente, Lisbeth, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas. Un veranillo muy intenso que se está presentando, Lisbeth. Entiendo que este veranillo es a nivel de toda la región sur del país. En horas de la mañana, ligera helada. Lógicamente hay preocupación para nuestros amigos productores del campo, eso en primera instancia. Por otra parte, Lisbeth, hay información positiva para la provincia de Cotabambas. El día de ayer el distrito de Cotabambas, pues bueno, ha sido un escenario
muy importante porque a través del convenio marco se ha dado inicio a una obra muy importante para el distrito de Progreso, una obra que va a beneficiar a toda la población, mil disculpas, al distrito de Cotabambas. Y el día de hoy también nos estamos dirigiendo al distrito de Progreso a través también de la modalidad de esta posibilidad del convenio marco. También se va a dar inicio a otras 2 obras muy importantes. Estoy en la compañía de Arlet Luna, en representación de la empresa minera Las Bambas. Justamente nos va a comentar qué es lo que hemos hecho justamente el día de ayer. Arlet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Radio Surfuy. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes. Bueno, estamos acá, estamos yendo hacia Progreso, pero quería comentarles un poco respecto de la actividad que se tuvo el día de ayer en Cotabambas, donde pusimos la primera piedra de un proyecto bastante anhelado por el distrito de Cotabambas, que es el centro cívico. Este centro cívico cuenta con 3 niveles. El primer nivel va a ser un terminal terrestre, el segundo nivel es un mercado de abastos y el tercer nivel es una biblioteca virtual. Este proyecto es parte del subgrupo de trabajo 3 del convenio marco, firmado entre Minera de Las Bambas y el distrito de Progreso, que beneficia a toda, de Cotabambas, que beneficia a toda la población del distrito, y ese proyecto es ejecutado por la municipalidad de Cotabambas. Es decir, a Arlet ya se le ha transferido el recurso económico para que se pueda iniciar, darse inicio a esta importante obra. Si nos puedes comentar si tenemos por ahí el monto, cuánto es lo que en realidad se está transfiriendo a lo que viene a ser la municipalidad distrital de Cotabambas para dar inicio a esta importante obra. Una infraestructura, Lisbeth, que tiene 3 niveles, va a tener un terminal terrestre, un mercado y una biblioteca, lógicamente pensado en la educación de los niños. Sí, efectivamente, Javier, el monto del proyecto es 7.28 millones, que es el presupuesto que que ya se transferió a la municipalidad y que gracias a eso se hace realidad este centro cívico. Y de esta forma, Lisbeth, la empresa minera Las Bambas cumple también sus compromisos y también la intención de trabajar por el desarrollo de provincia de Cotabambas, en este caso del distrito de Cotabambas. Lisbeth, también comentarte que el día de hoy se está dando inicio a 2 obras importantes, una institución educativa inicial y luego un proyecto de similar naturaleza que se va a desarrollar en el distrito de Progreso. Esto también a través del convenio marco. Arlet, coméntanos de qué se trata esta importante actividad que el día de hoy vamos a desarrollar. Sí, efectivamente, Javier, nos estamos dirigiendo al distrito de Progreso porque el día de hoy es la primera piedra de la institución educativa inicial San Martín. En este proyecto estamos cofinanciando la ejecución. El día de hoy es la primera piedra, como ya lo comenté. Este proyecto va a beneficiar a los más pequeños del distrito de Progreso. Y asimismo también en la zona de Récord con Jaja estamos poniendo la primera piedra del proyecto de crianza de truchas, y también este proyecto lo estamos financiando. Perfecto. En todo caso, esas son las acciones puntuales. En relación, Lisbeth, al convenio marco, si hacemos un poco de recuento, anteriormente ya en otras municipalidades a través del convenio marco se ha venido dando inicio a obras, por ejemplo, la institución educativa de Quiscapunco en el distrito de Aquira, en Tambobamba también hay instituciones educativas, en el caso del distrito de Mara, que digamos es el que mayor atracción tuvo a través del convenio marco con la adquisición de la línea amarilla, el cual ya viene dando resultados dentro de distrito de Mara, ¿no? Y ellos también vienen ya desarrollando mantenimientos de vías, ampliaciones de vías, trazado de nuevas vías que son necesarios para la conectividad dentro del distrito de Mara. Arlet, en todo caso, el día de hoy esta actividad está garantizada, tenemos la presencia del señor alcalde y también la población beneficiaria. Sí, efectivamente, el señor alcalde va a estar iniciando esas primeras piedras. Como también ya lo he indicado, esos proyectos son ejecutados por la Municipalidad de Progreso a través del financiamiento del subgrupo de trabajo 3 del convenio marco firmado entre Minera de Las Bambas y el distrito de Progreso. Gracias, Arlet. Te agradecemos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Muy bien, Lisbeth, muchísimas gracias. Nuevamente suplicando al Altísimo de que nos traiga lluvia
porque a esta hora de la mañana no podemos apreciar ni una mancha de alguna nube en el cielo cotabambino, y bueno, la preocupación es inmensa, fundamentalmente para los productores agropecuarios. Muchísimas gracias, Lisbeth, hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión, Javier, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien en la actividad, y bueno, igual estaremos de repente en contacto en adelante en algunos programas en vivo que tenemos pues de la radio. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ahí está la información desde Progreso, básicamente Camino a Progreso, que están en estos instantes Javier Chequia, pues dirigiéndose para poder justamente participar o ser parte de esta actividad importante. Primera piedra de la institución educativa San Martín de Progreso y la colocación también de la primera piedra del proyecto de truchas en la comunidad Récord Concaca a través de convenio marco firmado con Minera Las Bambas y el distrito de Progreso. Ahí está, queridos amigos, estas actividades que se vienen desarrollando desde Minera Las Bambas y por supuesto también en coordinación con las comunidades y distritos de nuestra región de Apurímac. 7 de la mañana con 50 minutos. Uy, ya está esperando el señor alcalde de Mara, un poco para seguramente dar detalles con lo que ayer se ha desarrollado, básicamente lo que viene a ser la audiencia, la segunda audiencia pública. Bueno, señor alcalde, ya está en la línea telefónica, discúlpanos por hacerle esperar, estuvimos en línea telefónica también conversando justamente desde el distrito de Progreso. Está ya en la línea el señor alcalde Alex Roque del distrito de Mara, básicamente para que dé un resumen con respecto a lo que se ha desarrollado ayer. Seguramente la población en su mayoría se habrá dado cita y también a través de las redes sociales hemos estado atentos con respecto a esta segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Uyaricuy. Muy buenos días. Primeramente saludar al equipo de Radio Surfoy, a todas las autoridades de la provincia de Cotabambas y asimismo también hago llegar mis saludos cordiales a todas las autoridades sociales, a los presidentes comunales, alcaldes de centros poblados del distrito de Mara, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sí, efectivamente el día de ayer hemos desarrollado nuestra segunda audiencia pública correspondiente al presente año, donde el cual se ha informado a la población, a las autoridades, los logros y los objetivos que venimos logrando hasta la fecha, ¿no? Y de verdad agradecer a todos los líderes, a las autoridades que estaban presentes, pero siempre también inculcar que para las próximas también siempre necesitamos la participación activa, la organización de nuestras comunidades, de las autoridades, que siempre en este tipo de reuniones tienen que estar presentes para que se puedan también informarse cómo estamos trabajando desde la gestión, qué proyectos estamos encaminando, qué resultados tenemos y también a la vez también escuchar de parte de ellos algunas quizás dificultades, inconvenientes que tenemos en la gestión y para poder también tomar en cuenta y corregirnos y así avanzar con el trabajo como corresponde. Efectivamente, señor alcalde, sé que muchos ahora en esta época pues seguramente están en sembríos, haciendo ya otras actividades y de repente no se han dado el tiempo de asistir a esta segunda audiencia pública y también muchos casos a través de las redes sociales han estado activos también escuchando y conociendo todo el informe que se ha dado desde esta gestión. Pero sin embargo tenemos este espacio, señor alcalde, y podemos aprovechar, poder hacer un resumen, básicamente, quizá de las obras muy importantísimas que se vienen ejecutando en las diferentes comunidades o están, digamos, en proyectos. Si puede comentarnos, señor alcalde. Sí, efectivamente, más que todo, la rendición de cuentas se da a la población, se informa más que todo cómo le estamos gastando el presupuesto que tenemos como entidad, ya sea presupuesto quizás directamente para ejecutar los proyectos por administración directa y asimismo también, ¿no?, los proyectos que hemos encaminado, que hemos logrado su financiamiento. Y más que todo enfocarnos cómo estamos en el nivel de la ejecución también de nuestros recursos de la municipalidad por diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, nosotros hasta la fecha
tenemos quizás según el PIN más de 38 millones, de los cuales quizás tenemos recaudado no más de 35 millones en financieramente, y lo cual venimos ejecutando mediante los proyectos que estamos ejecutando actualmente por administración directa, y más que todo también enfocarnos nosotros la asignación del presupuesto, más que todo del canon y regalías, que a la fecha estamos recaudando casi más de 20 millones, las cuales están distribuidos, asignados en diferentes proyectos que estamos ejecutando por administración directa, en proyectos sociales, en proyectos agropecuarios y también en proyectos de infraestructura. Y también hemos mencionado que en la gestión hasta la fecha ya venimos logrando quizás financiamiento por gestión más de 100 millones, lo cual también es un trabajo, es un resultado, un trabajo en conjunto. Agradecer aquí a todas las autoridades, dirigentes, al equipo técnico, al Consejo Municipal, que más que todo nosotros hemos priorizado el proyecto de salud de Mara, y también agradecer a la minera Las Bambas, siempre también nos han acompañado mediante la asistencia técnica, porque este trabajo en menos tiempo hemos encaminado este proyecto desde sanear el terreno, desde viabilizar el perfil, elaborar el expediente técnico y así en corto tiempo lograr este tipo de financiamiento, más que todo más de 47 millones que actualmente se encuentra en proceso de convocatoria de licitación el proyecto, y seguramente estamos próximos de darle el inicio de este gran proyecto añorado, soñado, esperado por mi pueblo, porque creo que la salud es primero, ¿no?, para el desarrollo del pueblo, la educación, la agricultura, y así venimos trabajando. Y también actualmente se viene ejecutando el proyecto de SEMA Mara, que ha sido un trabajo arduo también de hacer aprobar el expediente técnico. Hemos tenido varias reuniones en la ciudad de Lima, a veces el proyecto ya no iba, después nosotros tenemos que sustentar de la parte social, de la parte técnica, las autorizaciones, los requisitos que faltaba complementar, y así hacer aprobar el expediente con más de 30 millones. Agradecer también acá el aporte, esa voluntad de la minera Las Bambas, que actualmente nos está financiando también la ejecución de este proyecto por obras por impuesto, y hasta la fecha tiene un avance quizás más de 50%, tanto financiera y físicamente, ¿no? Entonces estaremos también ya pronto en el siguiente año inaugurando, entregando a la población estudiantil este gran proyecto también que está ejecutándose actualmente, ¿no? Y asimismo también del Ministerio de Vivienda hemos logrado financiamiento para varios proyectos de saneamiento básico, como para el centro poblado de Pisacasa, Capacasa, Guaruma, Culpapampa, y asimismo también para Arcospampa. Y de verdad este trabajo, este logro es más que todo de la entrega, de la voluntad, el aporte de todas las autoridades en conjunto, que venimos trabajando y logrando más que todo para el desarrollo y para el beneficio de mi distrito de Mara. Qué bueno, señor alcalde, escuchar efectivamente todos estos logros y estos avances que se viene dando en cuanto la parte de salud, y usted acaba de decirlo, la salud es tan importantísimo que sin salud definitivamente no podríamos hacer nada. Y bueno, la pregunta llega al WhatsApp de la radio, señor alcalde, con respecto al sector educación, ¿qué está haciendo la gestión? Indica. Sí, efectivamente, nosotros como autoridad local, como gobierno local, más que todo es nuestra función, nuestra responsabilidad es gestionar los proyectos de infraestructura. Y para lo cual nosotros en primer lugar tenemos que diagnosticar, identificar en qué comunidades, en qué centros poblados, aún hasta la fecha no tenemos una buena infraestructura. Y para gestionar una buena infraestructura para los centros educativos de nivel inicial, primaria y secundaria, nosotros primero tenemos que sanear los terrenos. Y en ahí, nuestra primera función, trabajo, es más que todo sanear el terreno a nombre del Ministerio de Educación para encaminar los proyectos, ya sea por administración directa o ya sea por gestión. Creo que esa tarea nos hemos dado en la mayoría de los centros educativos que aún que no tenían saneado su terreno, hemos encaminado y hemos saneado. Entonces, y también, una vez que tenemos saneados los terrenos, a nombre del Ministerio de Educación, nosotros encaminamos
con el perfil, con las historias de preinversión, ya sea por administración directa o ya sea por gestión con el sector correspondiente. En ese sentido, nosotros sí estamos ejecutando proyectos por administración directa en el sector de educación. Lo hicimos en la comunidad de Congota, terminamos, lo hicimos en la comunidad de Huaraqueray, lo hicimos en la comunidad de Igualua, actualmente venimos ejecutando en la comunidad de Saxahuilca y Piti. Y asimismo también algunos expedientes técnicos que estamos elaborando también para ejecutar este tipo de proyectos por administración directa en algunas comunidades que aún faltan. Y también estamos encaminando los proyectos por gestión como para la institución educativa secundaria de Yuricancha mediante obras por impuesto en convenio con Proinversión desde la ciudad de Lima. Este proyecto estamos pronto a lanzar la convocatoria para que se presenten la empresa que puede ejecutar este proyecto, porque este proyecto tiene un costo de inversión más de 10 millones. Y con el recurso que tenemos como municipalidad, nosotros no podríamos quizás ejecutar un proyecto de esa envergadura que tiene quizás más de 5, 6, 7 millones para arriba, porque nuestros ingresos por canon y regalías son quizás anualmente casi un promedio de 15 a 20 millones, con el cual nosotros tenemos que atender las necesidades en diferentes comunidades, los proyectos que su costo de inversión llega quizás de 1 millón a 2 millones. Y asimismo también estamos encaminando por gestión el proyecto del Colegio Integrado de Mario Vargas Llosa de Pisacas, que actualmente estamos en elaboración del expediente técnico bajo la asistencia técnica y evaluación del sector correspondiente. Este proyecto, a nivel del perfil, su costo de inversión es más de 27 millones. Quizás con la aprobación del expediente técnico vamos a llegar quizás a aprobar con más de 30 millones. Igual también este proyecto está yendo por gestión, y asimismo también el proyecto de la secundaria de la comunidad de Apumarca, que está también en Acitep, en Menedo. Esos proyectos que estamos trabajando en el sector de educación, no es que estamos manos cruzados, porque la necesidad es inmensa en cada comunidad, que nosotros en ese 4 años de confianza que nos ha dado la población en esta gestión, tenemos que trabajar entregadamente, poniendo toda la voluntad, la responsabilidad, la voluntad y el amor que sentimos por nuestro distrito, por el desarrollo de nuestras comunidades. Sin duda, señor alcalde, estos trabajos efectivamente que se desarrollan, sí, pues, en muchas ocasiones las autoridades que ustedes ingresan, 4 años no es suficiente efectivamente para hacer seguramente tantas necesidades, para cubrir tantas necesidades, para hacer tantas obras que requieren muchas de los sectores, comunidades, en este caso del distrito de Mara. En cuanto al aspecto ya desarrollo vial, básicamente, señor alcalde, la infraestructura, básicamente, señor alcalde, entendemos que se viene trabajando también con esta entrega del nuevo pool de maquinaria que hace meses recibieron también la municipalidad, una motoniveladora, retroexcavadora, excavadora, cargador frontal, rodillo compactador. También se viene trabajando, aperturando caminos, carreteras a los diferentes comunidades, señor alcalde. Sí, efectivamente, creo que un distrito, un pueblo, cuando cuenta con una herramienta, porque es necesario, hasta en un hogar, en una familia, si no tienes herramientas, si no tienes una pala, si no tienes un pico, o si no tienes de un agricultor un chaquitaclia, no puedes producir el campo, la agricultura. Es igual también el distrito. Si no tiene una maquinaria agrícola, si no tiene una maquinaria, pool de maquinarias, maquinaria pesada, es importante, fundamental para el desarrollo, para el aporte de los proyectos, de las actividades de un distrito, de una comunidad. Es en ese sentido nosotros hemos priorizado, bajo el convenio marco, bajo un acuerdo consenso con las autoridades, de adquirir la línea amarilla. Y actualmente contamos y está al servicio del pueblo, de las comunidades, porque las maquinarias
son sinónimos de las obras. A veces yo quisiera quizás socializar y que también la gente que tome la conciencia, cuando vean las maquinarias, vemos las obras. No es que una maquinaria que esté parado ahí, inservible, o va a hacer trabajos que no quizás van a satisfacer a la necesidad de la población. Porque con estas maquinarias contribuimos a la ejecución de los proyectos en diferentes, en el sector salud, agricultura, educación, saneamientos. ¿Por qué? Aló, se fue la señal. Uy, vamos a tratar de conectarnos nuevamente con el alcalde. A ver, vamos a tratar de conectarnos. Creo que se fue la señal, en todo caso, del alcalde. Estaba hablándonos justamente de este pool de maquinarias que fue entregado pues por Minera Las Bambas en el marco de este convenio que se ha tenido, y ellos han optado efectivamente de comprar, socializar y de comprar esta maquinaria, y como decía el alcalde, tener estas herramientas básicamente para poder continuar y hacer las obras, ¿no? Y en este caso aperturar caminos, carreteras, hacer mantenimiento básicamente. Ojalá pueda respondernos todavía el alcalde y podamos terminar en todo caso esta entrevista, y quien nos está haciendo un resumen básicamente de lo que se ha informado ayer en esta audiencia, segunda audiencia pública del distrito de Mara. Estaba con nosotros el señor alcalde, estoy tratando de comunicarme con él para nuevamente retomar la comunicación y podamos terminar con esta entrevista. Creo que tuvo alguna falencia quizá, no sé si con el celular o en todo caso la señal se le ha ido, o quizá la batería, algo ha pasado ahí con la comunicación del señor alcalde. Ojalá nos pueda en todo caso devolver la llamada, porque nosotros estamos tratando de llamar nuevamente, comunicarnos y poder terminar, redondear la idea de lo que nos estaba básicamente compartiendo la información con respecto a en este caso con respecto al avance en cuanto a la infraestructura y estas maquinarias pesadas pues que se tiene ya adquirido y que se tiene desde la comuna distrital de Mara para seguir avanzando en el desarrollo de las distintas comunidades, porque es importantísimo que tengan pues caminos aperturadas, en este caso las comunidades, porque de qué nos va a servir, ¿no? Tener de repente una agricultura buena en una comunidad, tener los productos mejores ahí para llevar al mercado, y si no tenemos un camino, una carretera por donde sacar, por donde llevar, no nos va seguramente favorecer mucho, ¿no? Por ello es importantísimo aperturar caminos, carreteras, hacer mantenimientos si es que ya se tienen, para que haya fluidez básicamente con respecto pues a estos avances. Muy bien, creo que de repente ha tenido alguna otra comunicación de urgencia, señor alcalde. Seguramente vamos a tener algunas otras oportunidades todavía para seguir conversando y hablando del desarrollo que se viene dando en el distrito de Mara, queridos amigos, ¿ah? Bien, queridos amigos, 8 de la mañana ya con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ahí está la información en el plano local, queridos amigos, en el plano local. Y por supuesto, en unos instantes estaremos dando también lectura en cuanto a las primeras planas, la información en el plano local, regional y nacional para compartir con ustedes. Pero antes, justamente
Quería compartir esta información en el plano regional, que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac ha realizado una reunión de socialización y de trabajo técnico orientado a la actualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana y también, por supuesto, esto en cumplimiento a la resolución ministerial 0786. Esta actividad se ha desarrollado en el gobierno, en las instalaciones del Gobierno Regional de Apurímac. El encuentro fue justamente inaugurado por el secretario técnico de CODISEC, el ingeniero Coresec, en este caso del ingeniero Herbert Flores, quien destacó la importancia de fortalecer los instrumentos de planificación regional para una respuesta más articulada frente a los principales problemas de seguridad ciudadana. Durante la jornada, el asistente técnico de la Secretaría Técnica del CEPRESEC, Mauro Rodríguez, estuvo a cargo de la exposición central orientada a explicar los lineamientos actualizados del plan y los criterios para su adecuada implementación de estos lineamientos actualizados por parte de la institución integral del Sistema Regional de Seguridad. Asimismo, se presentó la evaluación del abordaje de los factores de riesgo de la violencia hacia la niñez, destacando así la necesidad de reforzar estrategias preventivas, mecanismos de protección y acción multisectorial. Se remarcó también que la evaluación... ahí está el señor alcalde. Bueno, nuevamente se está conectando el señor alcalde de Mara para poder terminar, digamos, con esta entrevista y también redondear la idea de lo que se venía hablando con respecto a las maquinarias que ya están trabajando, pues obviamente en beneficio de las comunidades. Señor alcalde, nuevamente retomamos la comunicación, creo que ahí hemos tenido alguna falencia en cuanto a la señal. Adelante, señor alcalde. Gracias, sí, se ha cortado la llamada, sí, justamente tenemos las maquinarias que hemos adquirido para el desarrollo del pueblo, porque las maquinarias son sinónimo de los proyectos, de las obras, y por lo tanto tienen que estar en servicio a la población, y en ese sentido nosotros estas maquinarias hemos esperado ya desarrollando un plan, elaborando un plan de apertura de accesos a nivel de sitio de mar. Por medio de este plan serán beneficiados más de 42 centros poblados, aperturaremos más de 160 kilómetros de acceso. Es en ese sentido, nosotros ya venimos priorizando el primer paquete que vamos a intervenir a las comunidades de Colpapampa, Santa Rosa, Baraqueray, de igual manera también a Pumarque, la comunidad de San Miguel, Yuricancher y Pitis. Y seguidamente también estaremos también ya programando otras zonas, otras comunidades, porque esas maquinarias tienen que estar al servicio del pueblo, tienen que estar trabajando, y pronto estaremos iniciando este proyecto en la comunidad de Colpapampa, que estamos viendo a iniciar este proyecto la primera semana del mes de diciembre que viene en el presente año. Y también tiene un objetivo, una visión a futuro, porque las comunidades de parte alta tenemos que también conectarnos con las comunidades de Víctor Raúl Aya de la Torre, y justamente vamos a tener una conexión mediante este acceso desde la comunidad a la comunidad de Santa Rosa Barajeray, y así tendremos una vía alterna a la ciudad del Cusco, desde el distrito de Chalahuacho, por las comunidades de parte alta de Mara, a la comunidad de Víctor Raúl de la Torre, y después conectarnos con el distrito de Capi, Huanoquite y Santiago a Cusco. Ese es nuestro objetivo, nuestra visión, porque con esta vía, esas comunidades que están alejadas, van a desarrollar en el futuro, porque las vías son un desarrollo para dinamizar la economía, para intercambiar las experiencias, tiene muchos objetivos. Y es así que venimos trabajando con las maquinarias, de pronto estaremos dando el inicio, para lo cual estaremos invitando también las comunidades involucradas en este proyecto del primer paquete, y trabajar con estas maquinarias y ver los resultados, ¿no?, que ha sido quizás de adquirir estas maquinarias.
Qué bueno, señor alcalde, saber y conocer que efectivamente la adquisición de estas maquinarias, usted acaba de decirlo a través de convenio marco con Minera Las Bambas, está dando ya frutos y resultados justamente en el mantenimiento, la apertura de estos medios de comunicación, que es importantísimo para poder llevar justamente los productos que tenemos pues en nuestras comunidades. Y hablando de productos, señor alcalde, ya para terminar con la entrevista, en cuanto a lo que viene a ser el aspecto agropecuario, ¿cómo está avanzando el distrito de Mara? Sí, efectivamente, uno de los, también para poder trabajar nuestra extensión agrícola, los terrenos que tenemos, siempre es necesario quizás aperturar los accesos, así también que pueden llegar a estas parcelas nuestros agricultores y trabajar la agricultura. Nosotros en el aspecto agropecuario venimos trabajando, desarrollando proyectos de riego en diferentes comunidades, la cual también en el futuro tendrán resultados, y asimismo estarían produciendo la agricultura y asimismo estarían abasteciendo al mercado, ¿no? Que tanto de nivel local, regional y nacional. Siempre creo que bajo la ejecución de los proyectos en el sector agropecuario siempre es primero el agua, y para lo cual nosotros estamos ejecutando proyectos como en la comunidad de Andrés Avelino Cáceres, tenemos proyectos que estamos ejecutando en la comunidad de Patirar, en el sector de Víctor Raúl de la Torre, y asimismo también venimos encaminando algunos proyectos de riego en algunas comunidades, y también siempre de la municipalidad mediante ODEL apoyar con la asistencia técnica, el acompañamiento a las familias de cada una de las comunidades, dinamizar mediante el proyecto de articulación y comercialización de los productos. Siempre estamos trabajando, acompañando a nuestros agricultores, así poco a poco también en este sector, avanzando el desarrollo del sitio de Mara. Así es, señor alcalde. Las ferias que se desarrollan descentralizadamente y también, por supuesto, en el distrito, son espacios y son ventanas para nuestros agricultores para que efectivamente dinamicemos la economía de ellos. Señor alcalde, seguramente vamos a tener otro espacio un poco más amplio para seguir hablando de todas las actividades, proyectos, obras que se vienen desarrollando y ejecutando en su gestión, que ya también, dicho de paso, ya casi vamos terminando, pero la idea es poder seguramente dejar la mayoría en su conclusión. Así es, gracias por la entrevista. Nosotros hemos entrado por 4 años en la gestión y trabajaremos con toda la voluntad y ganas y compromisos hasta el último día, porque también la gestión es asumir también activos y pasivos, siempre en busca del desarrollo del distrito, y estamos con más voluntad y ganas para seguir trabajando en servicio a las comunidades de los pueblos de mi distrito, y también siempre solicitar también el apoyo de todas las autoridades, todos los dirigentes, de seguir trabajando en conjunto, buscar el bien común y beneficio del distrito. Cuando un pueblo es organizado, cuando un pueblo es dialogante, creo que el desarrollo, los logros vienen, ¿no? Y siempre en este sentido inculcar que sigamos trabajando con todas las autoridades, con todos los dirigentes, siempre en busca del desarrollo del distrito e encaminar también los proyectos que tenemos con los diferentes sectores del Estado. Perfecto. Señor alcalde, muchísimas gracias por este espacio y por estos minutos que se ha dado a través de Radio Surfuy, y estoy seguro que la población mareña también le ha escuchado, y muchos de ellos quienes no han estado ayer de repente en esta segunda audiencia se han informado de lo que usted ayer también y junto a los regidores, junto a los funcionarios han indicado y han dado también a toda la población esta información. Gracias, señor alcalde. Gracias. Saludos. Buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 20 minutos, queridos amigos. Estuvo con nosotros el alcalde del distrito de Mara, dando un resumen, resumen básicamente, porque claro, la audiencia ha durado, entendemos, casi todo el día, con la información detallada que se ha entregado, de parte de los funcionarios, de parte seguramente de la primera autoridad también del alcalde, con respecto al avance de los gastos, ¿no? Lo que él nos manifestaba, de acuerdo a los ingresos que va teniendo, pues,
la municipalidad a través del canon, regalías, en este caso transferencias directas del Foncomún, también gestiones y todo lo que seguramente en estos 3, casi 4 años ya de gestión que se viene desarrollando. Y entonces, queridos amigos, a través de Radio Surfo, ustedes también tienen esta posibilidad, las autoridades están llamadas y convocados que puedan tener este espacio de poder conectarse con la población, de poder dar informe con los trabajos y todo lo que se viene ejecutando, claro, porque el hecho es que muchos alcaldes, muchas autoridades nuestras en nuestra provincia de Cotabambas pueda que estén trabajando, estamos seguros que sí están trabajando, no creo que podamos tener una autoridad ahí que no esté trabajando, que esté sentado ahí en su sillón o qué sé yo, se ha ido de vacaciones, no, o sea, definitivamente eso no existe. De hecho, que las autoridades que han ingresado en esta gestión 2022, ¿no? 22, 24, 25, 26 básicamente, ¿no? Al año ya termina la gestión de ellos y entonces están laborando, están trabajando, están haciendo gestiones, están ejecutando y bueno, obviamente en el camino encontrarán muchos también dificultades, pero es importante que la población conozca, es importante que la población sepa lo que están haciendo y a veces los medios de comunicación estamos ahí predispuestos para nosotros escucharlos y también a través de este medio de comunicación llegar a la población e informar, pero no se están dando tiempo, no sé si por muchas circunstancias o simplemente no seleccionan o eligen este medio de comunicación, pero nosotros como Radio Surfo y siempre para todas las gestiones, para todas las autoridades, por igualdad, siempre les hemos hecho la invitación correspondiente. Puede usted hablar de este tema, puede usted decir, puede usted explicarnos, en muchas ocasiones hemos tenido respuestas, en muchas ocasiones simplemente un visto ahí, o en muchas oportunidades tampoco no hemos tenido respuestas, ¿no? Entonces hablo de las diferentes autoridades, de los diferentes distritos que tenemos acá en la provincia de Cotabambas. Pero bueno, ahí está el señor alcalde. Ayer le he escrito y he tenido una respuesta que estaré ahí conversando, hablando, dando a conocer y efectivamente ha tenido este espacio. Muy bien, queridos amigos. Ahora sí, nos vamos de lleno en todo caso a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. No sé qué pasó con nuestros compañeros, están de camino, sí, están haciendo trabajo de campo básicamente y bueno, nosotros vamos a en todo caso encargarnos también, por supuesto, de las primeras planas para darles información fresca en esta mañana. Vamos con nuestro fondito, señor Chinchillico. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Primeras planas, información en los diarios de circulación regional. El diario Pregón, diario de Apurímac, en su portada nos trae información. Oye, no actualizaron del viernes, ¿qué pasó? Solo está la portada del... Acá está. A ver, vamos a tratar de, en todo caso, dar lectura. No sé qué está pasando, señor Chinchillico, a ver si me puede ayudar. En todo caso, no está... Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a traer, en todo caso, en lectura del viernes 21, en su portada, beneficiará a más de 20,000 habitantes en Chincheros. Importante avance asfaltado de la vía Uripa, Ranracancha o Cobamba, con una inversión que es superior a los 29 millones de soles. El gobernador regional de Apurímac, encabezado por su gobernador Percy Godoy, a través de la subgerencia Chincheros, viene intensificando los trabajos en la obra de asfaltado Uripa, Ranracancha o Cobamba, proyecto vial de gran impacto que beneficiará a más de 20,000 habitantes de la provincia de Chincheros. Y bueno, y efectivamente hablamos de estos proyectos de impacto regional que a través del canon, regalías que vienen recibiendo el gobierno regional, haciendo también estos trabajos de estos proyectos de impacto regional. Parte superior del diario El Pregón. En la provincia de Andahuaylas, ejecución del saneamiento básico en las unidades vecinales de Cararancaya, Ayapata y Cruzpata alcanzan a un 65% de avance. Asimismo, Apurímac Verde avanzan coordinaciones para la plantación de más de 1 millón de árboles. Ahí está el diario, uno de los diarios de nuestra región de Apurímac, el diario El Pregón. El diario El Chasqui nos trae en su portada, tampoco actual
actualizaron. ¿Qué pasó? El diario El Chasqui también sigue con su portada de ayer. No tenemos en todo caso la portada de hoy, todavía no lo han actualizado. Perfecto. Vamos con otros diarios de circulación regional y nos vamos hasta la región de Arequipa. En su portada, el diario El Correo, 8 de la mañana con 25 minutos. Trabajo comunitario por golpear a pequeña. Sanción que indigna. Juzgado decidió sentenciar a jornadas de servicio y terapia psicológica a John Rodríguez Roca, quien fue grabado del ataque que tuvo contra su hijastra de tan solo 4 añitos de edad, y todo porque agarró su comida. Por eso le dio todo el castigo a esta niña, y nada más le han sentenciado a este golpeador de niños jornada de servicio y terapia psicológica. No puede ser. Ojalá que en verdad recapaciten con respecto a este tipo de sanciones. Si ahora a una niña indefensa de 4 años golpea, imagínate en adelante golpeará a las personas, o qué sé yo, a su esposa, o qué sé yo, a su familia. Vamos con otro diario, nos vamos hasta la región de Cusco. Para hoy viernes 21 de noviembre, el diario Cusco nos trae: autoridades los albergaron, dice, en hogares de acogida tras liberarlo de golpe de sus madres. Volvieron a maltratar a los menores del caso Huimpillay. Los afectados se escaparon y se refugiaron en la casa de su abuelita. Denunciado trato violento de parte del personal de la entidad. Hecho es investigado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público tras recibir la grave denuncia. Estarían involucrados el propio director de la institución. Contraloría evidencia corrupción en la obra de la Municipalidad de Paucartambo. Detectaron serias irregularidades en el proceso de selección destinado a contratar al ejecutor de la obra, ampliación y mejoramiento del puesto de salud de Colquepata. El presupuesto del proyecto supera más de 9 millones de soles. ¿Qué está pasando con las obras? Cuidado, señores alcaldes, cuidado, señores autoridades, siempre con mucha responsabilidad desarrollar estas obras de gran envergadura. Parte superior de este diario: capturan a sujeto que violó a menor de 13 años en Oropesa. Chofer provocó daños en paradero de vía expresa y luego se fugó. Mientras tanto, este diario también nos trae en su portada: entidad estará encargada de elaborar nuevo Código Penal. Doctor Ramiro Alatrista conformará Consejo Consultivo del Congreso. 8:28 minutos, nos vamos con los diarios de circulación nacional. El diario El Comercio: el miércoles 26 se dicta sentencia en juicio a Vizcarra por coimas. Lima perderá casi el 50% de capacidad de almacenamiento, dice DGLP, por 2 meses. Asimismo, expertos advierten incumplimiento de normas de 2008 que obliga a colocar guardavías en carreteras. Más información en el plano nacional. La República nos trae: dirigente de Alianza para el Progreso es buscado por recibir dinero y favorecer a Frigoinca. Policía Nacional del Perú facilitó la fuga de Óscar Acuña. El fiscal Reinaldo había pedido la detención el 13 de noviembre. Al día siguiente, la jueza Chagua Payano dictó la resolución de detención, allanamiento y descerraje. La medida recién se ejecutó 4 días después. La madrugada del 19 de noviembre, Óscar Acuña Peralta no fue ubicado en ninguno de sus 2 residentes o residencias habituales. El señor, ¿dónde con tanta plata ya se habrá ido de nuestro país?
Mientras tanto, Congreso busca inhabilitar a 4 fiscales supremos por 10 años. Así está el diario La República. Amplían declaración de emergencia en Lima e incluyen también Tumbes y La Libertad. Asimismo, Gestión nos trae en su portada: SBS flexibiliza inversiones de AFP para que retiros no afecten a afiliados. Promigas dice suspende nuevas inversiones ante incertidumbre por regulación tarifaria. Más información: Grupo F decide abrir tienda en Braem. Peruanos gastarán 50% más del año 2024 en regalos por Navidad. Hay platita, colquecha, que bueno, importante es que las familias, la mayoría, tengan trabajito y tengan pues estos gastos por Navidad. Perú 21, Corte Superior de Justicia dictará sentencia a Martín Vizcarra por caso de corrupción este miércoles 26 de noviembre. Mientras tanto, cuiden las embajadas, cuidado, según la acusación fiscal, el lagarto recibió 2.3 millones en coimas durante su gestión como gobernador de Moquegua. Asimismo, prófugo Arturo Fernández consiguió que Argentina le dé refugio. Así está Perú 21, Perú 21. Vamos con el peruano. Intensifican lucha contra la criminalidad organizada. Ejecutivo fortalece respuesta frente a las extorsiones. Disponen medidas a fin de evitar que delincuentes aprovechen billeteras digitales para sus ilícitas actividades. Verificarán que cuenten con sistemas de monitoreo que implican su empleo en el cobro de cupos. Asimismo, la inversión privada en el país crecería más del 9%. Ejecutan acciones de prevención en el río Rima. Así está el peruano para hoy. Vamos con la información deportiva. A ver, en los diarios que nos traen: duele tener que irse, en duda, dice Barcos aún no renovó con Alianza y dice que lo sentirá mucho si se va del club. Por lo pronto ya tiene propuesta de un equipo uruguayo. Así dice el 10 de los diarios deportivos. Sport, todo Sport, que dice: Hernán Barcos rechazó oferta de club uruguayo y su deseo es seguir, pero ya depende de los dirigentes si firman o no siguen firmando este convenio, o en todo caso que continúe. Me quiero quedar en Alianza, pero puntos suspensivos le pusieron ahí, pero no dice nada la dirigencia. Me imagino que dijo allí. Líbero, ¿qué dice Líbero? Ganar, golpear. Alianza Lima esperará este domingo una estrategia ofensiva para llenar, dice, de goles a UTC, y al mismo tiempo espera que Cusco FC caiga en su visita a Huancayo. Y bueno, Grones buscan quedar, dice, segundos en el acumulado. 8:33. La información también deportiva que los caballeros están esperando de todas maneras, ¿verdad? Un poquito, no importa, pero ahí está. Bueno, queridos amigos, ahora sí nos despedimos, siendo 8:33. Le ponemos punto final al informativo Huillarico. Y conmigo nos reencontramos en unos minutitos en la chambita, 9 de la mañana. Tupacunanchis, Camanocabanca. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.